nuestro encuentro del Foro Empresarial. Estamos iniciando hoy, esta semana también, día 26, última semana de este cuarto mes del año. De a poco ya entrando hacia la mitad de este 2021 con ideas de que pase rápido. Definitivamente hay una sensación de que, bueno, estamos esperando todos la vacuna para poder empezar también a ver una reactivación económica en todos los sentidos. Hoy estamos con también invitados muy especiales al inicio de esta semana. Vamos a estar hablando con el señor Gian Andrea Piccolo, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales, para conocer un poco la realidad de cómo están llevando esta suerte también de momento complicado, de vuelta con restricciones que se van a ir dando en materia también de lo que significa el cuidado con relación a la cuestión sanitaria en nuestro país, que golpea, no podemos dejar de decirlo, a la economía de nuestro país. Pero ya lo saludo y le agradezco su tiempo dentro de este espacio del Foro Empresarial. Jan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Juan Pablo. Mucho tiempo que no nos vemos. ¿Sí? Y la pandemia hizo que lastimosamente tengamos que alejarnos por protección, pero la virtualidad hace que tengamos esta suerte de poder estar en comunicación y en este diálogo que me gustaría que podamos justamente aprovechar y poder hacerle llegar un poco a la audiencia cómo está la situación. Si hacemos un primer abordaje de lo que ha sido el año 2020, desde marzo para justamente de este mes tomar como punto de partida hasta el final del año y este primer trimestre, bueno, ya estamos cerrando el cuatrimestre hoy también, ya en esta última semana de abril. ¿Cómo está la situación? ¿Complicada? Complicada en todo sentido, Juan Pablo. Mira, me pedís un relato con respecto a lo que fue el 2020 de marzo hasta acá. En marzo apenas se cierra todo, era un escenario de gran incertidumbre. La pregunta en aquel momento era cómo iba a solucionarse esta gran problemática de la pandemia, que tanto nos iba a golpear a nosotros, porque podíamos ver este tren que venía desde lejos, ¿no? O sea, venía golpeando Asia, posteriormente Europa, posteriormente Estados Unidos, y comienza a bajar progresivamente esto a diferentes países. Y la pregunta era qué tan fuerte nos iba a golpear este tren y cómo iba a continuar. Este escenario de incertidumbre hizo con que absolutamente la economía en gran parte pare. Por otro lado, también lo que teníamos era una situación en la cual esperábamos una respuesta total por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Salud, en el cual nosotros pensábamos fundamentalmente que iban a velar por nuestra seguridad, por nuestras vidas, por nuestros puestos de trabajo, en fin, el trabajo prácticamente que queda delegado por parte nuestra como ciudadano para ellos. Esto, sí. No, y te iba a hacer justamente un hincapié en relación a ese tema. Eh, por lo menos de lo que yo recuerdo, hablaban de facilidades en materia de créditos, ya hablaban de una suerte de apoyo también a pequeños sectores. La burocracia mata todo eso. La burocracia mata. El tema, más que nada, es que los diferentes bancos no han cambiado su reglamentación y en la evaluación con respecto a cada una de estas empresas para que sean sujetos crediticios. Por lo cual, hoy vos vas y solicitas un préstamo al banco y el banco te va a decir, bueno, ¿cómo pensás pagar esto? O sea, ¿cuándo pensás volver a reactivarte? ¿Cuánto pensás vender? ¿Cuánto pensás ganar? ¿Y cuándo me vas a pagar? Y entonces, justamente cuando uno va en una mesa de, entre comillas, negociación con el banco, decís, bueno, vos tenés la respuesta, yo no la tengo. O sea, no tengo cuándo va a suceder cada una de estas etapas.
Y saltando de aquel periodo en el cual habíamos comenzado en el primer trimestre de cuando comienza esta pandemia ahora, creo que la situación es totalmente diferente. La situación es totalmente diferente en muchísimos aspectos. Primero, porque en este momento estamos en el peor de los momentos. O sea, hoy tenemos una curva ascendente en cuanto a contagios y todos los parámetros duros. Estamos hablando de consultas, internaciones en sala general, internaciones en terapia intensiva y muertes, así como la ocupación de las camas, tanto de sala general, pública, privada, están absolutamente abarrotadas, ¿cierto? Y por otro lado, en este momento hay una solución. Y tenemos esa solución llamada vacuna como para poder volver a tener esperanzas de normalidad. Y otros países están comenzando a vivir esta reapertura y vuelta lenta a la normalidad, por lo cual es un escenario totalmente diferente. De cuando se cierra y no sabíamos cuánto iba a durar, qué tan fuerte nos iba a golpear, cómo íbamos a solucionar el problema, y ahora este escenario en el cual estamos en el peor de los momentos con un sistema de salud aún más allá de todo lo que se haya hecho, continúa siendo precario para el tamaño del tren que nos golpeó. Y por otro lado, tenemos la solución, pero a su vez no la tenemos. O sea, la solución existe, en realidad, para ser un poco más claro, la solución existe, pero no la tenemos. Y entonces tenemos una economía muy Ahora Jan, desgastada. ahí quiero justamente detenerme para hablar en esta primera parte de lo que es la evolución, un poco de todo este escenario que nos toca vivir, de un golpe internacional, pero que no estamos ajenos en un mundo globalizado. Decías, la solución está, pero no la tenemos. ¿De quién depende eso? Absolutamente del gobierno. O sea, las negociaciones con respecto al tener o no tener vacuna es una negociación gubernamental e internacional, por lo cual acá no interviene el privado como para poder obtener la vacuna. Hoy por lo menos, ¿no? A vos te toca estar como vicepresidente justamente de la agremiación que nuclea los centros comerciales y desde el sector privado. ¿Crees que el gran problema es la gestión o también parte un poco de la dignidad de los que administran la cosa pública de hacer bien la tarea? Una cosa viene de la mano de la otra, Juan Pablo. Creo que es un problema de gestión fundamentalmente, ¿no? O sea, no estoy muy interiorizado con respecto a cómo fueron las negociaciones para obtener la vacuna, pero claramente otros países, evidentemente con otro poder adquisitivo, otro poder económico, han negociado con muchísimas empresas farmacéuticas para obtener muchísimas posibilidades de vacuna. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha comprado 9 veces más vacunas que habitantes tiene, o Canadá 5 veces más vacunas que habitantes tiene. Y nosotros confiamos en un solo canal, el cual no nos ha hecho la respuesta clara. Y cuando uno lee fundamentalmente que más del 70% de las vacunas que se fabricaron y que se van a fabricar van direccionadas única y exclusivamente a los 20 países más ricos del mundo. Entonces, definitivamente no estamos en esa lista. Hablemos un poco de la realidad local, los centros comerciales. Escucho mucho últimamente de que se están tirando las llaves. O sea, la gente que quiera un espacio en un centro comercial, no hay ningún problema que lo va a conseguir. ¿Están así la realidad ya?
Mira, los centros comerciales hemos bajado mucho los requerimientos para el ingreso en un centro comercial. O sea, antes teníamos otro tipo de exigencias y mucho más costosas que antes. Tener en cuenta, Juan Pablo, que un centro comercial es una pequeña ciudad donde cada uno de los locales son en un 98% son pequeñas y medianas empresas, las cuales alquilan estos espacios comerciales y las desarrollan. Entonces, estas pequeñas y medianas empresas han sufrido con esta recesión económica y muchas de ellas han tenido que cerrar. Muchas fábricas, a su vez, que tenían su centro de exposición y de venta dentro de los centros comerciales, han tenido que cerrar también. Y en todo esto no escapamos a esa realidad y muchos de nuestros locatarios nos han dejado. Muchos de ellos llorando porque no lo podían hacer. Yo te cuento un caso particular. O sea, hay un locatario de un centro gastronómico, ya que en algún momento me preguntarás sobre esto, el cual estuvo en nuestro centro comercial durante 23 años, Juan Pablo. 23 años. O sea, el inmigrante brasilero vino, colocó su restaurante y comenzó a crecer con esto. Este fue su primer restaurante y crió a sus hijos con esto. Le dio estudio con esto y ahora verse en la necesidad de cerrar este local comercial y no poder aguantar esta situación económica. Estas son las anécdotas y realidades que realmente te golpean en todo sentido, desde el punto de vista económico, social y hasta moral. Hay definitivamente esta situación que lleva incluso a un diálogo ya con los locatarios hace de que duela, ¿no? Cuando pasan estas situaciones y uno le tenga que avisar justamente al centro comercial que se están yendo. Una cuestión sin precedentes en la historia, ¿no? De los centros comerciales en nuestro país. Absolutamente. Esto jamás lo pensábamos en algún momento vivir. Esto escapa absolutamente a cualquier análisis probabilístico. Y esto nos obliga a hacer análisis a corto plazo. Permanentemente análisis a corto plazo. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 30 días y en los próximos 3 meses? Y así sucesivamente. Más allá de tener estrategias macros y un poquitito más a largo plazo, pero antes las medidas y la proyección no era claramente a plazos tan cortos. Ha disminuido mucho también la presencia de la gente en los centros comerciales por un temor ante el COVID, ¿ya? Sí. Juan Pablo, tenés en cuenta que de alguna manera se estigmatizó a los centros comerciales o grandes comercios como sitios donde perfectamente podrían infectarse. Como que de alguna manera nosotros no respetaríamos todas las medidas que nos obligamos a cumplir. Y entonces hacer un ambiente cerrado, la gran mayoría de ellos, hacer un ambiente cerrado, entonces es como que la gente ha tenido y tiene miedo con respecto a esto. Pero tener en cuenta de que cuando comenzamos nosotros a ver, como te digo, este tren que venía desde lejos, nosotros comenzamos a hacer un análisis de cuáles eran los protocolos que eran seguidos en cada uno de estos lugares. Nosotros, como Cámara de Centros Comerciales, hemos diseñado el protocolo, hemos
aportado ese protocolo al Ministerio de Salud, del cual ha sido avalado y se implementó y lo seguimos cumpliendo. Los centros comerciales, a ver, es una enfermedad de denuncia obligatoria. Perfectamente se puede hacer un cruce de información con IPS y con cada una de estas empresas. No fuimos foco de infección en ningún momento desde la apertura hasta acá. Y pudimos seguir trabajando. La afluencia de gente ha bajado en forma considerable. Yo te voy a decir que en el último trimestre ha bajado aún más, aún más. Hoy rondamos aproximadamente al 30%, algunos días que ya eran bajos y en otros que llega al 50 o al 60%. ¿Qué se hace así ya? Hablemos un poco de lo que implica esta conversación a 30 días, a 3 meses, al interior justamente de los centros comerciales. ¿Cómo se aguanta? Porque vemos también un sector público bastante indolente, me animo a decir, que saben que a fin de mes tendrán sus salarios, no hay ningún problema, están protegidos, pero el sector privado la tiene que pelear día a día. Anoche miraba con mucho pesar, te soy sincero, en las redes sociales antes de terminar, los locales gastronómicos que están cerrando ante esta situación, ¿verdad? O sea, eh, hay una indolencia, me parece, instalada por parte del sector público hacia lo que implica el trabajo diario del sector privado, ¿o me equivoco? Y yo creo que en una conversación que hemos tenido en las últimas horas con diferentes grupos, eh, lo que recalcábamos más que nada era una falta de diferenciación entre lo que es un comercio formal, legal, cumplidor de absolutamente todas las normas, aportante de impuestos y que ha sostenido durante todo este periodo de tiempo la mayor cantidad de puestos de trabajo que ha podido. A otros sectores absolutamente informales, no cumplidores y no aportantes. Creo que hay que hacer una clara diferenciación entre estos dos grandes grupos sociales y económicos, ¿no? Pero vos sabés que tenemos una economía que bueno, pre-pandemia era 50% formal y 50% informal, y yo creo que esta balanza que estaba, entre comillas, equilibrada, que nunca debería haber sido 50 y 50, hoy creo que ya estamos, debe ser un 60% informal y un 40% formal. Porque ¿qué hace esta gente cuando es desempleada? Cuando queda sin el sustento del día a día. Esta gente necesita de alguna manera poder llevar el pan a su casa y se las va a rebuscar de alguna manera para poder lograrlo. Y el camino más fácil es la informalidad. Entonces, va a ir torciéndose la balanza a la informalidad y no necesariamente a la formalidad. Entonces, cuanto más se ahogue a este sector empresarial, a este sector formal, cumplidor en todo sentido de normas, va, va, va a verse un poco más complicada la situación más adelante, ¿no? Tenemos una pandemia salud, tenemos una pandemia económica, tenemos una pandemia con secuelas extremadamente importantes desde el punto de vista, otra vez salud, pero ya entrando a todo lo que es la parte psicológica, etcétera, de cada una de estas personas y, y también de lo que es el tema de educación. Definitivamente eso último que acabas de mencionar es un punto completamente aparte que en algún momento hay que hacer un verdadero estudio de hincapié, creo yo, y le decía justamente hace unos días al señor Luis Ramírez, director, o mejor dicho,
presidente de la Asociación de Instituciones Privadas del Paraguay, de que vamos a un segundo año perdido. Y eso es muy delicado para lo que significa también el no aprovechar el bono demográfico en nuestro país. Ya me quedan pocos minutos, pero quiero aprovechar en este par de minutos que tenemos preguntarte hacia dónde vamos, justamente ustedes como centros comerciales del Paraguay, el gremio que los nuclea y que justamente llevan adelante esto. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros como centros comerciales, como... Ahí tenemos de vuelta la imagen. Ahora sí, excelente. Sí, bueno. Juan Pablo, nosotros como centros comerciales vamos a seguir haciendo absolutamente todo aquello que esté en nuestras manos, dialogando y trabajando codo a codo con cada uno de nuestros locatarios para intentar aguantar, para intentar mantenernos, para poder llegar al otro lado de esta orilla, cruzar este río de la mejor manera posible. Esto nos ha acercado muchísimo, muchísimo a las personas, muchísimo a los empresarios con cada uno de nuestros proveedores y en este caso clientes primarios, secundarios, terciarios, y estamos directamente dándonos una mano para poder pasarla lo mejor dentro de lo peor. Hoy ese corto plazo que me hablabas es esperar fundamentalmente de que podamos tener vacunas cuanto antes para que pueda liberarse cuanto antes esta economía. Si uno hace un pequeño análisis, sabe que aquellos países que más vacunas compraron son aquellos países que están más cerca de poder llegar a esa inmunidad de rebaño. Cuando logren eso, contractualmente estos países van a recibir una gran cantidad de vacunas que va a ser excedente a su capacidad de poder aplicar porque ya no van a tener población a la cual hacerla. O sea, lees y lo sabes y debes tener muchísimos amigos que viajaron a Estados Unidos para aplicarse la vacuna y ahora cada vez más estados de Estados Unidos están diciendo turistas vengan, vacuna gratis, ¿no? En algún momento vamos a tener acceso a una mayor cantidad de vacunas para nuestro pueblo. Y es ahí donde se va a dar el segundo gran examen. Digo segundo, realmente fueron muchísimos, pero espero que no sea el último gran examen de este gobierno. ¿Tenés las vacunas? Tenés que saber cómo y cuándo vacunar lo antes posible absolutamente a todo este pueblo. Porque ahora no la tengo, pero cuando la tengas, tenés que saber cómo hacerla de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Porque no va a haber más excusas. Jan, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros aquí en el Foro Empresarial. Juan Pablo, te mando un abrazo grande y acordate que me debes un asado. La última vez que me dijiste, queda eso. Un abrazo. Post pandemia vamos a hacer el encuentro. Gracias, Jan. Un abrazo grande y éxitos de corazón a todos los que forman parte de esta nucleación que sabemos están pasando por un momento complicado, pero que dan mucha mano de obra a mucha gente. Gracias, Jan. Un abrazo otra vez. Cuídate. Vamos nosotros a la pausa. Hablábamos así con Jan Piccolo, justamente vicepresidente de la Asociación de Gremios que nuclean a los centros comerciales de nuestro país. A la vuelta de la pausa estamos con nuestro próximo invitado aquí en el Foro Empresarial.